Comenzamos ahora la sección Samurái Mediterráneo de nuestro samurái colaborador Marcelo Japón. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Qué tal? Pues muy bien. Otra vez. Muchas ganas de explicar una historia que en cierta manera es mi historia. Sí, ¿y cuál es tu historia? ¿De qué vas a hablarnos hoy? Pues como os prometí la semana pasada, sí. Hoy vamos a conocer la historia de los primeros samuráis mediterráneos. Unos guerreros japoneses que viajaron a nuestras tierras hace 400 años y que dejaron una profunda huella. Muy bien suena eso, ¿eh? Estos son los auténticos que llegaron, ¿eh? Claro. Exacto. ¿Y cómo comienza esta historia? Pues la historia comienza con unos náufragos, un dragón y un terremoto. Un náufrago, un dragón, un terremoto. Combínalo. ¿Y eso? Suena un poco como cachondeo, ¿no? No, de broma. Suena raro, ¿no? No, para nada, ahora mismo te lo explico y lo comprobarás. Venga. Pero antes permíteme que ponga en contexto a nuestros oyentes y espectadores. Hasta el siglo XVI, Japón era un país rico, culto y poderoso, que solo tenía contactos con otros países de su zona geográfica, como China. De Asia, por ahí. Bien. Sí. Pero ningún contacto con Occidente, con Europa. Hasta que, según cuentan los historiadores, en 1542 aproximadamente, un naufragio de un barco que se perdió en los mares de China, pues lleva casualmente a 3 marinos portugueses a las costas de Japón, y así, por casualidad, se produce el primer contacto entre ambos mundos. Ahí ya empezaron ya. Desde ese momento, Japón comienza a recibir visitas de barcos españoles y portugueses con comerciantes en busca de especies y la seda japonesa, ¿no? Y de misioneros jesuitas que querían convertir Japón al cristianismo también. Esto es lo que se llamaba, siempre iba el misionero. Exacto. Vale, pero ya has explicado lo del náufrago, pues, pero yo quiero saber lo de dragón. Sí, por supuesto, te lo explico. A principios del siglo XVI, cuando el intercambio comercial entre Europa y Japón ya empieza a ser frecuente y relevante, un poderoso señor feudal de Sendai, al norte de Japón, que se llamaba Date Masamune y que era conocido como el dragón de un solo ojo, por ser un guerrero muy valiente, feroz y temible, a pesar de haber perdido un ojo a los 16 años. Sí, Date Masamune, sí, me recuerdo, ¿eh? Me suena a mí también. Sí, he estudiado, sí, ¿a ti también? Pero no era uno de los samuráis que unificó Japón, Date Masamune, ¿no? Sí, exactamente. Un día también explicaremos esta historia. Pero volvamos a la nuestra. Vale. Pues Date Masamune, como decía, que era un visionario y muy emprendedor, empieza a plantearse la conveniencia de enviar una embajada a España, la gran potencia mundial del momento, y al Vaticano. Pero no es digamos que la firmeza que le hace llevar a enviar la embajada es que realmente es un terremoto, ¿no? Que tiene lugar en la zona. Un terremoto, ¿por qué? Porque mientras Date Masamune estaba valorando la posibilidad de enviar una embajada, hubo un fuerte terremoto en la zona de Sendai, donde él vivía, y también arrasó todo. Un terrible tsunami que mató a miles de personas y que eliminó muchísimos recursos de la zona, lo que hizo pensar que tenía que tener siempre pues un plan B, ¿no? Por si volvía a ocurrir algo similar. Y ese plan B era, resumiéndolo de una forma sencilla y directa, tener la capacidad de obtener alimentos y provisiones de esos muy lejanos pero poderosos españoles. Claro, como un poco decir, si falla algo, pues que pueda recurrir ahí. Está bien. Claro. Y bueno, yo soy japonesa, pero pues no lo sabía, eso sucedió. Pero aunque me parece en plan muy lógico que... ¿Y qué hizo el dragón entonces? Pues en el año 1613 envió en dirección a Europa la embajada Keicho, compuesta por comerciantes japoneses y 22 guerreros samuráis, con el fin de establecer relaciones diplomáticas y comerciales con España y también pues con firmar un acuerdo religioso con el Vaticano. Una expedición que estaba liderada por el gran samurái Hasekura Susenaga y que el barco construido especialmente para llevar a cabo esta misión pues se llamaba Date Maru. Date Maru era el barco. Date Maru. Sí, es muy típico esto del barco Date Maru. Un barco japonés, ¿no? Supongo. Sí. Y no, era un velero de 55 metros construido en Japón, pero siguiendo las indicaciones de los españoles y portugueses, que eran los mejores navegantes del mundo en aquel momento.
Sí, eso es verdad. En ese momento controlaban todos los mares. Sí, sí. Pues así que los reyes de la tecnología erais entonces los ibéricos, ¿no? Antiguamente, ¿no? Ahora ya no, ahora ya ha cambiado. No. Pues sí, y suerte que los japoneses utilizaron su tecnología y los conocimientos para construir el barco, porque el viaje fue durísimo y duró casi un año. Un año, ¿eh? Wow, un año. ¿Y dónde desembarcaron? Pues como te decía, 11 meses después de partir de Sendai, la expedición llegó a Sanlúcar de Barrameda, cerca de Cádiz, donde les esperaba el duque de Medina Sidonia, quien les facilitó las embarcaciones necesarias para remontar el río Guadalquivir y poder así desembarcar en Sevilla. Pero previamente, y este es un dato clave, antes de obtener los permisos necesarios para reunirse con las autoridades de Sevilla, los componentes de la embajada se establecieron en la localidad de Coria del Río, el antepuerto de Sevilla, un pueblo que será muy importante en esta historia y del que hablaré en un par de minutos, pero vamos a seguir con la historia. Sí, Marcelo. Se quedaron ahí en Coria, dijeron, vamos a esperar aquí el pase, que aquí se está bien. Sí. Y después de Sevilla, ¿a dónde fueron? ¿Y durante cuánto tiempo estuvieron en España ellos? Pues la embajada Quechu permaneció en nuestro país alrededor de 3 años y durante su estancia, además de Sevilla y Coria del Río, visitaron otros lugares como Córdoba, Toledo, Madrid, Lleida, Barcelona. Pues estuvieron también aquí en Cataluña, ¿no? Entonces, Lleida Veo que no sí, ¿no? Veo que estaban... Sí. Realmente estuvieron aquí en Lleida, en Igualada, el monasterio de Montserrat y Barcelona, que fue desde donde partió el barco, o sea, desde donde partieron hacia el Vaticano, ¿no? Una estancia en Cataluña que es poco conocida y que yo mismo he intentado sacar datos personalmente. Sí, verdad, esto no lo he escuchado nunca. Yo tampoco, soy de Lleida y de aquí, pero cuesta, Pues en pocas semanas explicaré un poco más acerca de estos datos. Nos darán noticias, ¿no? Perfecto. Sí. Y volviendo a la negociación del acuerdo comercial con España, ¿con quién hablaron o negociaron con los samuráis? ¿O con algún ministerio o autoridad importante? Pues como se trataba de un acuerdo muy importante, al más alto nivel, ¿no? Claro. Pues se reunieron con el rey de España entonces, que era Felipe III. Pues el máximo. El máximo, sí. Quien le recibió con todos los honores y se mostró muy interesado con la posibilidad de firmar un acuerdo comercial. Incluso les ayudó a tramitar todos los pasos para seguir con su viaje hacia el Vaticano. Vaya, pues otro gran reto, ¿no? ¿Y consiguieron también hablar con el Papa de Roma? Pues sí, fueron recibidos varias veces por el Papa Paolo V. Quien también en principio se mostró interesado en fortalecer lazos con ambos mundos, enviando más misioneros a Japón. Claro, había que llegar al acuerdo. Claro, siempre. Muy interesante. Y al final se llegaron a firmar los acuerdos con el rey de España y el Papa. Pues desgraciadamente no. Finalmente, la embajada quechua no consiguió acuerdos con España que buscaban, entre otras causas, por problemas religiosos y graves, ¿no? ¿Por problema religioso grave? ¿Qué quiere decir? Pues que mientras estaban negociando los acuerdos, se prohibió el cristianismo en Japón y se empezaron a perseguir, incluso a matar a frailes y misioneros cristianos. Y lógicamente esto no gustó nada, ¿no? En el Vaticano, a Pablo ni al Papa, ¿no? Claro. Algo que también al rey Felipe III, que era muy católico, pues tampoco agradó. Pero que se llevaba en esos tiempos, se llevaba eso, Exactamente. Venga, pues la verdad que no lo sabía, qué pena. Pues. Bueno, también es verdad que eran otros tiempos y lo importante es que, aunque la embajada quechua no alcanzó sus objetivos diplomáticos y comerciales, sí que consiguió dejar una profunda e inesperada huella. Y esa huella fue el apellido Japón. Desde luego, Japón. Ese es tu apellido, Marcelo. Por fin me vas a contar la historia de tu apellido. Además, estás tardado. Venga. Sí, por fin. Mira, todo empieza en 1617, ¿no? Tras no poderse firmar los acuerdos con España y el Vaticano, Hasekura decide que ya era el momento de volver a Japón. Pero resulta que al menos 6 de los samuráis que componían aquella expedición
decidieron no volver y quedarse en Corea del Río, enamorados de su clima, de su gente, de su cultura, quizás de las chicas. Y de sus mujeres, claro. Muy guapas las flamenco. Exacto, el flamenco, claro. ¿no? Y probablemente también porque se habían convertido al cristianismo, ¿no? Y esos samuráis se casan, tienen hijos y a todos ellos se les pone el apellido Japón. ¿Por qué razón se les pone el mismo apellido a todos? Pues parece ser que porque el párroco de Corea del Río, a la hora de escribir en el registro el apellido, pues ni entendía ni sabía escribir el apellido original en japonés, ¿no? Y de esta manera, pues decidió a todos los descendientes de estos samuráis poner el mismo apellido, así de fascinante. Sí, a lo fácil, en vez de poner Sakamoto, Yamamoto, esto es muy complicado, Marcelo, esto es muy complicado, todo Japón, ya está, todo complicado. Cortamos por los sanos. Sí. Y tanto los historiadores españoles como los japoneses afirman que esto es cierto. Es una historia apasionante, ¿no? Pero esto es verdad. Que llegaron allí, que es verdad. Pues sí. Tanto los historiadores como españoles, como especialmente los japoneses, afirman que esta historia es totalmente cierta, ¿no? Para reafirmarlo, piensa que en el año 2013, coincidiendo con el 400 aniversario de la partida de la embajada Keicho, el príncipe Naruhito, bueno, el actual emperador del Japón, realizó una visita a Corea del Río, donde rindió homenaje a todos los apellidados Japón, considerando los descendientes de los samuráis japoneses, y además plantó un sakura, ¿no? Un cerezo, un símbolo importantísimo para los japoneses, como tú bien sabes. Sí. Pues vaya, ¿no? Pues sí. Si lo dice el emperador de Japón, es que seguro que están totalmente convencidos de que la historia es cierta. Y los historiadores de mi país no permitirían, ¿no? que nuestro emperador se equivocase. Nunca. Así que, claro, por eso. Y eso significa que tú, Marcelo, como dijiste el primer día, eres de verdad un descendiente de un samurái. Me encanta la idea. Pues eso parece, Eri. Sí. Ya, como te dije, cuando nos conocimos, yo me considero, pues eso, un humilde descendiente de samuráis que vive en Badalona y cuyos padres son de origen de Corea del Río. Corea del Río, claro. Pues bueno, Marcelo, como siempre te digo, seguiría horas contigo, pero se nos acaba el tiempo de la sección de hoy. Ese problema, el tiempo. Siempre. Pues, así que solo me queda preguntarte, ¿qué nos vas a explicar la semana que viene? Pues dado que esta semana hemos hablado de los primeros samuráis mediterráneos, la semana que viene hablaremos de los actuales samuráis mediterráneos. Genial, Marcelo. Perfecto. Me gusta el tema. Pues hasta la semana que viene entonces, Marcelo. Pues muchas gracias. Buenas noches. Un saludo y hasta la semana que viene. Disneyland